Imaginen por un momento esta escena. $97,000. No es una cifra cualquiera. Es el peso abrumador de una deuda que aplastaba el alma de una humilde anciana del campo. Un valor que para ella, y quizás para muchos de ustedes, parecía una condena perpetua. Una montaña inescalable que le robaba no solo la paz y el sueño, sino que también le carcomía la salud día tras día. ¿Pueden sentir esa angustia? Esa sensación de que cada amanecer trae consigo la misma preocupación, que cada llamada telefónica es un recordatorio implacable de lo que no se tiene, de lo que se debe, de la humillación que acompaña a la escasez. Esa era la cruda realidad de doña Carmen, una mujer que, como tantos en nuestra querida Latinoamérica, conocía de primera mano el sabor amargo de la lucha constante, de la incertidumbre financiera y del desespero silencioso. Pero lo que a simple vista parecía el final de su camino, el punto sin retorno de su esperanza, se transformó en un testimonio tan impactante que hasta hoy, años después, sigue conmoviendo y encendiendo la fe de cada persona que lo escucha. Porque contra toda lógica humana, en tan solo unos pocos días, lo imposible sucedió. El dinero, que antes era una quimera inalcanzable, comenzó a aparecer de las maneras más insospechadas, como si el cielo mismo abriera sus compuertas. Las deudas, esa cadena invisible que la ataba, se desvanecieron una a una, como la niebla matutina ante los primeros rayos del sol. Y la paz, esa bendición tan anhelada, regresó a su humilde hogar de madera en el interior, llenando cada rincón con una serenidad que hacía mucho tiempo no sentía. ¿Acaso creen que esto es una fantasía? ¿Que una mujer mayor, sin grandes estudios, sin conexiones, sin más recursos que su fe, pudiera encontrar en unas pocas líneas de la Biblia la solución a un problema financiero de casi $100,000? Pues déjenme decirles, con la certeza que solo la verdad puede dar, que fue exactamente eso lo que pasó. Y la promesa que les hago hoy es que, al final de este mensaje, ustedes tendrán acceso a la misma oración que ella hizo, la misma que activó un milagro financiero en su vida. Esta historia, mis queridos hermanos y hermanas, no es un mero relato de números fríos, ni de balances bancarios, ni de intereses usureros que devoran el alma. No, es sobre algo infinitamente más profundo y transformador. Es sobre una fe inquebrantable que se niega a ceder ante la adversidad. Es sobre la decisión valiente de no rendirse, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas y la oscuridad lo envuelve todo. Es sobre una mujer que, a pesar del cansancio acumulado de una vida de trabajo y de la humillación que la deuda le imponía, se aferró con uñas y dientes a la certeza inquebrantable de que Dios, nuestro Padre Celestial, nunca, bajo ninguna circunstancia, abandona a los suyos. Si alguna vez han experimentado la agonía de perder el sueño por culpa de las deudas, si han sentido ese nudo en el estómago y el corazón acelerarse al ver una llamada desconocida en su teléfono, temiendo que sea otra cobranza, si han derramado lágrimas en silencio, sintiéndose solos y sin saber a quién acudir, entonces les aseguro que se verán reflejados con una claridad dolorosa en cada detalle de esta historia. Porque esta anciana, con su sencillez y su fe, podría ser su propia madre, su abuela, su vecina, o incluso ustedes mismos, luchando contra gigantes invisibles. Lo que doña Carmen vivió es la prueba más contundente y viva de que Dios sigue haciendo milagros hoy, en pleno siglo XXI, incluso en los tiempos más oscuros y desesperados. Y quiero que desde este preciso instante hagan un acto de fe. Quiero que sellen un pacto con el cielo. Vayan ahora mismo a la sección de comentarios y escriban con toda la fuerza de su espíritu: yo recibo mi liberación financiera. Escriban esto no solo como un simple comentario para un video, sino como una declaración poderosa,
como un sello espiritual que proclama su decisión de no vivir más como esclavos de la escasez, de no rendirse en su vida económica y de aferrarse a la esperanza que solo viene de lo alto. En los próximos minutos van a escuchar con lujo de detalles cómo una mujer sencilla, ya entrada en años, con la sabiduría que solo el campo puede dar, encontró dentro de un salmo que muchos ignoran y que pocos conocen su verdadero poder, la respuesta divina que nadie más pudo darle. Un secreto bíblico que ha estado ahí por siglos, esperando ser descubierto y activado por aquellos que tienen la fe para creer en lo imposible. Este testimonio, mis amados, no es solo una historia bonita para pasar el tiempo. Va a remover algo profundo dentro de ustedes. Va a inspirarlos a creer en lo que parece inalcanzable, a ver la luz donde antes solo había sombra. Y quizás, al igual que doña Carmen, ustedes también descubrirán que no necesitan de magia, ni de fórmulas humanas complicadas, ni de gurús financieros, sino de la pura y poderosa palabra viva de Dios para transformar su historia financiera y espiritual. Prepárense para una revelación que cambiará por completo su perspectiva sobre las deudas, la provisión divina y el poder de la oración. Porque la solución a sus problemas económicos, a esa angustia que les roba el sueño, podría estar más cerca de lo que imaginan, escondida en un versículo que ha esperado por ustedes, por su fe, por su clamor. La promesa de Dios es real, es eterna y está a punto de ser desvelada ante sus ojos. No se muevan, no se distraigan, porque lo que viene a continuación puede ser el punto de inflexión, el milagro que su vida financiera y su espíritu necesitan desesperadamente. Ahora que hemos sentido la profundidad de la historia de doña Carmen, es crucial que entendamos algo fundamental. La vida financiera para muchos de nosotros no es solo una cuestión de números, de ingresos y gastos. No es meramente un problema económico. Muy a menudo, la raíz de nuestras dificultades financieras se encuentra en un terreno mucho más profundo, en el ámbito espiritual. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, de tanto trabajo duro, parece que el dinero se les escapa de las manos como agua entre los dedos? ¿Por qué, por más que se esfuercen, las deudas parecen crecer como una bola de nieve imparable, devorando su paz y su esperanza? La respuesta, mis amados, podría estar en raíces invisibles, en bloqueos espirituales que operan en la dimensión que no vemos, pero que afectan directamente nuestra realidad material. Piensen en esto: el miedo a no tener, el miedo a la escasez, el miedo a no poder pagar las cuentas. Este miedo, cuando se arraiga en el corazón, se convierte en una fortaleza espiritual que atrae precisamente aquello que tememos. Es como una profecía autocumplida. Las palabras que pronunciamos también tienen un poder inmenso. Si constantemente declaramos: nunca saldré de esto, soy pobre, el dinero no es para mí, estamos sembrando semillas de escasez en nuestro propio espíritu. Estas palabras negativas, repetidas una y otra vez, se convierten en decretos que cierran las puertas de la provisión divina. Y no podemos ignorar la posibilidad de que existan ataduras espirituales, quizás incluso maldiciones generacionales, que han operado en nuestras familias, transmitiendo patrones de pobreza y dificultad financiera de una generación a otra. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que hay fuerzas espirituales que buscan mantenernos atados, robándonos la abundancia que Dios ha prometido para sus hijos. Doña Carmen, en su sencillez, experimentó esto. Su deuda no surgió de la noche a la mañana. Fue como una maleza que crecía lentamente en su campo hasta que lo cubrió todo. Primero, un pequeño préstamo para arreglar el techo de su casa de madera, que ya no soportaba la lluvia. Luego otro, para ayudar a un hijo que había perdido su empleo.
Más tarde, la necesidad de comprar medicinas costosas cuando su salud comenzó a flaquear. Cada necesidad parecía justificada, cada préstamo una solución temporal. Pero con cada contrato firmado, la bola de nieve crecía y los intereses eran implacables. Cuando se dio cuenta, el valor inicial se había transformado en una suma que parecía imposible de pagar. Y lo más cruel de todo era la sensación de impotencia. Ella siempre había trabajado duro, cultivando maíz y frijoles, criando gallinas, ordeñando su vaca. Nunca tuvo lujos, pero siempre vivió con dignidad. Sin embargo, ahora, en su vejez, se veía atrapada en un sistema que parecía succionar hasta la última gota de su esperanza. Había días en que se sentaba sola en el porche de su casita de madera, mirando el horizonte, y sentía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No por las arrugas ni por los dolores en el cuerpo, sino por la vergüenza de no poder dormir tranquila. El corazón le latía acelerado cada vez que recibía una carta del banco o una llamada desconocida. Era como si toda una vida de esfuerzo no hubiera valido nada. Como si los años dedicados a su familia y a su tierra fueran borrados por un simple número: 97,000. Pero, ¿saben qué? Esta sensación de derrota, de humillación, de pensar ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Deudas, es una trampa espiritual. Es la voz del enemigo susurrando mentiras para robarles la fe y la esperanza. Es el intento de hacerles creer que están solos, que Dios los ha abandonado. Pero aquí viene la buena noticia, la verdad que rompe toda cadena. La palabra de Dios es nuestra arma más poderosa contra estas ataduras espirituales. Es la espada del Espíritu que corta toda mentira, toda maldición, todo bloqueo. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un manual de vida, un mapa hacia la abundancia, una fuente inagotable de promesas que esperan ser activadas por nuestra fe. Es en sus páginas donde encontramos los principios divinos que nos liberan de la mentalidad de escasez y nos conectan con la provisión ilimitada de nuestro Padre Celestial. Doña Carmen, a pesar de todo, nunca perdió lo más precioso que tenía: su fe. Desde joven, aprendió a confiar en Dios. Nunca faltaba a los cultos de la pequeña iglesia de su comunidad. Guardaba su Biblia antigua con cariño, incluso con las páginas amarillentas y gastadas por el tiempo. Todas las mañanas, antes de comenzar el día, leía un pasaje y hacía una oración sencilla. Pero últimamente, sus oraciones eran siempre las mismas. Señor, ayúdame a pagar lo que debo. Señor, no permitas que pierda mi casa. Eran palabras sinceras, sí, pero cargadas de desesperación. Y en el fondo, ella se sentía como si estuviera implorando, como una mendiga ante un Dios distante. Era difícil creer que el cambio pudiera venir. Después de todo, los bancos no tenían piedad. Las cuentas no esperaban, los acreedores no entendían, y el tiempo no se detenía. Pero fue justamente en ese momento de mayor angustia que algo diferente, algo sobrenatural, comenzó a moverse en su vida. La palabra de Dios estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría todo. Fue precisamente en ese abismo de desesperación, cuando la mente humana ya no encontraba soluciones, que la mano de Dios se manifestó de una manera asombrosa en la vida de Doña Carmen. Un día, mientras revolvía una caja de recuerdos antiguos que guardaba bajo su cama, encontró un pedazo de papel amarillento doblado cuidadosamente dentro de su vieja Biblia. Era una anotación de su madre, ya fallecida hacía décadas. Las palabras estaban un poco borrosas por el tiempo, pero aún podían leerse con claridad. Hija, cuando sientas que todo está perdido, lee este salmo. No pidas como quien mendiga, declara como quien confía. Repite hasta que tu fe sea más grande que tu deuda. Doña Carmen quedó paralizada. Sus manos temblaron y las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora brotaban de una mezcla de asombro
y esperanza, porque en ese momento ella entendió que Dios le estaba hablando directamente a través de esa memoria olvidada, a través de la voz de su madre que resonaba desde la eternidad. Sentada en el borde de su cama, con aquel pedazo de papel antiguo en sus manos, no podía dejar de llorar. Era como si estuviera escuchando la voz de su madre, incluso después de tantos años. Las palabras escritas allí no eran solo un consejo familiar, eran un mensaje profético, una respuesta divina que llegaba en el momento de mayor angustia. Ella abrió su Biblia en el lugar indicado y encontró el Salmo 37. Un salmo que, quizás como muchos de ustedes, ella ya había leído innumerables veces. Pero aquella noche parecía diferente. Era como si cada palabra brillara con luz propia en medio de las páginas amarillentas. Y entonces leyó el versículo clave, el que cambiaría su destino. Salmo 37:5, Reina Valera 1960. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¡Qué revelación! Hasta ese momento, sus oraciones habían sido ruegos afligidos, súplicas desesperadas. Pero allí estaba la clave, el secreto oculto que su madre le había revelado. No pedir, sino encomendar. No mendigar, sino confiar. No dudar, sino declarar con autoridad. Ella se dio cuenta de que toda su vida se había presentado ante Dios como una mendiga, implorando migajas, cuando en realidad era una hija, heredera de las promesas, amada por el Padre Celestial. Este versículo nos enseña que nuestra parte es entregar, es soltar el control, es poner nuestras cargas en las manos de aquel que todo lo puede, y la parte de Dios es hacer. Él se encarga de los detalles, de mover los cielos y la tierra a nuestro favor. Cuando encomendamos, estamos diciendo, Señor, esto es demasiado grande para mí, pero no para ti. Confío plenamente en que tú tienes la solución. Pero el Salmo 37 no se detiene ahí. Hay más verdades poderosas que complementan esta revelación. Miren lo que dice el versículo 3, Salmo 37:3, Reina Valera 1960. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Este versículo nos llama a una acción doble, confiar y hacer el bien. No es una fe pasiva, sino una fe que se manifiesta en obediencia y en acciones justas. Cuando confiamos en Dios y vivimos de acuerdo a sus principios, Él nos promete estabilidad, habitarás en la tierra, y provisión abundante, te apacentarás de la verdad, que en otras versiones se traduce como serás alimentado con seguridad o disfrutarás de la abundancia. Esto significa que la provisión divina no es solo para el futuro, sino para el aquí y ahora. Es una promesa de seguridad y bienestar en medio de cualquier crisis. Doña Carmen entendió que su fe debía ir acompañada de una actitud de confianza activa, no de desesperación. Y para rematar, consideremos el versículo 4, que es una llave maestra para la manifestación de los deseos de nuestro corazón. Salmo 37:4, Reina Valera 1960. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse en Jehová? Significa encontrar gozo, placer y satisfacción en su presencia, en su palabra, en su voluntad. No es solo pedir, es amar a Dios por encima de todo, es buscar su rostro antes que sus manos. Cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, cuando nuestros deseos son sus deseos, entonces Él se complace en concederlos. No se trata de una fórmula mágica, sino de una relación profunda. Doña Carmen, al cambiar su actitud de mendiga a hija, comenzó a deleitarse en Dios, y fue entonces que los deseos de su corazón, la liberación de sus deudas, comenzaron a manifestarse.
Estos versículos, mis amigos, no son meras palabras en un libro antiguo. Son promesas vivas, activas, esperando que ustedes las tomen, las declaren y las vivan. Son la llave para desbloquear la abundancia que Dios tiene para cada uno de ustedes. La fe no es solo creer que Dios puede, sino creer que Dios quiere y que Dios hará. Y esa es la verdad que transformó la vida de Doña Carmen. Mis amados, después de haber comprendido la profundidad de la fe de Doña Carmen y el poder transformador del Salmo 37, ha llegado el momento más crucial de este mensaje. Ha llegado el momento de que ustedes, al igual que ella, activen esa misma fe en sus propias vidas. Doña Carmen, en aquel momento de revelación, se arrodilló en el suelo de madera de su humilde casita. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de una paz que inundaba su ser. Con la voz embargada por la emoción, comenzó a repetir en voz alta el versículo que había cambiado su perspectiva. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Lo dijo una vez, luego otra, y a la tercera vez, sintió como si una paz profunda invadiera el ambiente, como si el peso de esos $97,000 se hubiera vuelto más ligero, casi imperceptible. Ahora es su turno. Quiero que se preparen para un acto de fe que puede cambiar el rumbo de su vida financiera y espiritual. Si les es posible, cierren sus ojos por un momento, pongan su mano sobre su corazón y repitan conmigo. No como quien pide una limosna, sino como quien declara una verdad inquebrantable, como un heredero que toma posesión de su herencia. Recuerden, no se trata de suplicar, sino de confiar, no de mendigar, sino de declarar con autoridad divina. Esta es la oración poderosa basada en el Salmo 37, la misma que activó el milagro en la vida de Doña Carmen y que está a punto de activar el suyo. Oración poderosa del Salmo 37 y declaraciones proféticas. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, me presento hoy delante de ti. Tu palabra, que es verdad y vida, me revela en el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Y yo, en este instante, con toda la fe de mi corazón, entrego a ti todos mis caminos. Entrego cada una de mis deudas, grandes y pequeñas, que han oprimido mi alma y robado mi paz. Entrego mis preocupaciones más profundas, mi miedo al mañana, la incertidumbre sobre mi futuro financiero. Entrego el peso que he cargado en mi corazón por tanto tiempo, esa angustia que me ha quitado el sueño y la alegría. Hoy, Padre, decido confiar plenamente en ti. Confío que tú eres mi sustento inagotable, mi justicia perfecta, mi proveedor fiel y abundante. Confío que tú ya estás abriendo puertas que mis ojos naturales no pueden ver, caminos que mi mente no puede concebir. Confío que tú estás moviendo montañas, derribando barreras y desatando bendiciones sobre mi vida ahora mismo. Mi confianza no está en mis fuerzas ni en mis recursos, sino en tu poder ilimitado y en tu amor incondicional. Y ahora, con la autoridad que me has dado como tu hijo, yo declaro proféticamente: la miseria no tendrá más poder sobre mí ni sobre mi casa. Declaro que las deudas no serán más grandes que tu provisión sobrenatural. Declaro que mi hogar será marcado por la abundancia, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y por una prosperidad que glorificará tu nombre. Cada centavo que me es debido será devuelto. Cada puerta financiera que estaba cerrada se abrirá de par en par. Cada oportunidad que me fue negada ahora se manifestará en mi vida. Así como escuchaste el clamor sincero de aquella mujer sencilla del campo, Doña Carmen, yo creo con todo mi ser que tú estás escuchando mi clamor ahora mismo. No pediré como un mendigo que suplica por migajas, sino que declararé como un heredero legítimo, tomando posesión de lo que ya me pertenece por tu promesa, porque soy tu hijo amado, y sé que nada me faltará.
Tu palabra dice en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y yo me deleito en ti, Señor, y recibo los deseos de mi corazón, libertad financiera, paz y abundancia. Gracias, Padre amado, porque ya siento tu paz inundando mi corazón, disipando toda ansiedad y todo temor. Gracias, porque la victoria ya ha comenzado a manifestarse en mi vida. Gracias, porque los recursos, las oportunidades, las ideas y las personas correctas ya están viniendo en mi dirección, abriendo caminos de provisión inesperada. Yo sello esta oración y estas declaraciones con una fe inquebrantable y declaro que a partir de hoy, mi vida financiera, mi salud, mi familia y mi corazón nunca más serán los mismos. Serán transformados por tu poder y tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Repitan esta oración cada día, mis amados, no como una rutina vacía, sino como un acto de fe consciente. Cada palabra que declaren con convicción es una semilla que están sembrando en el terreno espiritual, y Dios se encargará de que germine y dé frutos de abundancia. La fe no es solo creer en lo que vemos, sino en lo que no vemos y en lo que Dios ha prometido. Este es el clímax de su liberación. Tomen posesión de ella. Cuando aquella anciana sencilla del campo, doña Carmen, terminó de repetir el Salmo 37 por tercera vez, algo inmenso cambió. No fue el dinero cayendo del cielo de inmediato, ni un banco llamando para perdonar sus deudas de la noche a la mañana. La verdadera y más profunda transformación ocurrió dentro de ella. La ansiedad que la hacía perder noches enteras de sueño fue reemplazada por una paz profunda, una serenidad que nunca antes había experimentado. El miedo paralizante que la mantenía atada fue vencido por una certeza inquebrantable. Dios estaba y está cuidando de cada detalle de su vida. Y fue a partir de esa fe renovada, de esa convicción interna, que los milagros comenzaron a manifestarse en su realidad exterior. Primero, recibió una noticia inesperada. Una cooperativa local estaba pagando un bono extra a pequeños agricultores que habían vendido parte de su producción el año anterior. No era una fortuna, pero fue suficiente para cubrir 2 cuotas atrasadas de su deuda. Luego, uno de sus hijos, que vivía en otra ciudad, consiguió un nuevo empleo y, sin que ella lo pidiera, decidió enviarle una parte de su salario mensualmente para ayudarla. Algo que nunca antes había sucedido, pero lo más impresionante fue lo que ocurrió semanas después. Un vecino, enterado de sus dificultades, apareció ofreciéndole comprar una pequeña parte del terreno de su propiedad, un área que ella prácticamente no usaba. El valor ofrecido era generoso, suficiente para saldar casi la mitad de su deuda. Cada uno de estos acontecimientos parecía improbable, casi imposible desde una perspectiva humana, pero para doña Carmen no había duda. Era la respuesta directa del cielo. No era suerte, no era casualidad. Era el resultado tangible de una fe renovada, de una oración que dejó de ser súplica desesperada y se convirtió en una entrega confiada, en una declaración profética. Poco a poco, lo que antes era desesperación se transformó en una esperanza viva. Lo que antes era angustia se convirtió en una confianza inquebrantable. Y mientras las circunstancias comenzaban a cambiar por fuera, algo ya se había transformado radicalmente por dentro. Ella se dio cuenta de que la oración no solo había liberado recursos financieros, sino que había liberado su mente, su espíritu. Ya no se veía a sí misma como una deudora humillada, sino como una hija amada del Altísimo, digna de toda bendición. Ya no lloraba solo por el valor de la deuda, sino que agradecía por cada señal de la provisión divina, por cada pequeño milagro que se manifestaba. Y fue así como, en menos de 3 meses, más de 97, $0 en deudas comenzaron a ser limpiados de su vida.
la anciana del campo nunca más fue la misma. Y la oración que ella hizo, la misma que ustedes acaban de repetir, puede ser la llave que transformará su vida también. Les digo esto para que entiendan, con la certeza de mi corazón, que el mismo Dios que transformó la vida de doña Carmen puede y quiere transformar la suya. El mismo salmo que fue respuesta para ella puede ser respuesta para ustedes. Pero hay una condición, mis amados. Necesitan creer, necesitan repetir esta oración, no como quien prueba una fórmula, sino como quien declara una verdad con absoluta confianza y convicción. Ahora quiero invitarlos a dar un paso más, un acto público de fe que sellará esta verdad en sus vidas. Vayan a los comentarios y escriban con toda la fuerza de su espíritu: yo confío en el Señor. Esta declaración no es solo para el algoritmo de YouTube, es un sello espiritual. Es ustedes diciendo delante del mundo y delante de Dios que no vivirán más como esclavos de la miseria, sino como hijos e hijas de la promesa, herederos de la abundancia divina. Y hay más. La oración es la puerta, sí, pero existen secretos mucho más profundos escondidos en la Biblia. Principios que explican por qué algunas personas prosperan incluso en tiempos de crisis, mientras otras parecen atrapadas en ciclos interminables de escasez. Estos secretos, estas revelaciones divinas, están detalladamente explicados en el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia para hacerse rico. Este libro no es solo sobre dinero, es sobre libertad. Es sobre cómo romper los ciclos de escasez que han limitado su vida y cómo acceder a la abundancia que Dios ha preparado para su pueblo. En él, ustedes van a entender los principios que transforman la mente, fortalecen la fe y atraen la provisión sobrenatural. No dejen para después lo que puede cambiar su vida hoy. El testimonio de doña Carmen no es solo una historia hermosa. Es una invitación personal para que ustedes crean que lo imposible puede suceder. El mismo Dios que abrió puertas para ella está listo, esperando para abrir puertas aún mayores para ustedes. Repitan la oración, escriban en los comentarios y lo más importante, hagan clic en el próximo video que está apareciendo ahora mismo en su pantalla o busquen el enlace en la descripción. Allí les explicaré en detalle el contenido de este libro y cómo pueden aplicar cada revelación para transformar su vida financiera y espiritual de una vez por todas. Su transformación no termina aquí, apenas ha comenzado. Tomen posesión de su milagro.